Pero antes de darle gusto a la carne, vamos a comer la palabra de Dios. Así que en el marco de lo que hacemos en esta actividad, no puede faltar la exposición de la palabra con unción, con llenura del Espíritu Santo. Y orientados pues en lo que hemos llamado, estoy en una congregación en Venezuela, la iglesia ora por ti. Pedimos a uno de los pastores amigos de la casa que pudiera traernos la palabra en el día de hoy. Un pastor muy especial porque el Señor lo trajo, pues, ¿no? Fue algo, vamos a decir, casual entre comillas, porque en el Señor no hay casualidades. Un momento que estamos pensando a propósito de tener o no tener un ministerio que tuviera que ver con visitar cárceles y este tipo de cosas. Aparte de eso, tenía mi hija que estaba con un proyecto terminando la universidad que tenía que ver con cárcel. Un buen día la secretaria me dice: mire, un pastor ahí que quiere hablar con usted. No tenía cita con ningún pastor y todo, pero sin embargo había tiempo, él se aceptó y es un pastor de Arroyo. Soy el pastor penitenciario del rodeo. Señor, tú lo trajiste, vamos a ver qué tiene que decir. Y desde ese día el Señor nos ha legado pues estratégicamente. Pastor Douglas Ross me acompaña, se va a traernos la palabra hoy, viene con su esposa, con los hermanos que lo acompañan también. Ese año que nos visitó, se hizo una visita a la cárcel, fue mi hija. Lo invitamos para que estuviera con nosotros ese diciembre en la celebración que hacemos ahí en el Parque del Este. Y terminada esa, a mi hermano le dio un infarto y estuvo convaleciente. Parecía que el Señor lo iba a llamar a su presencia, pero no, todavía tiene trabajo que hacer aquí, la iglesia lo necesita. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, en el Señor no hay casualidades, en el Señor hay propósito. Y así como dijo el pastor, un día Dios me trajo acá. Yo no sé por qué, pero alguien me dijo: es bueno que visites ese pastor, porque ese pastor apoya la obra. Ese pastor es bueno visitarlo, porque esa iglesia ahí glorifican a Dios. Y me lo dijeron varias veces, hasta que un día dije: no, ya está bueno. Y un día me vine y conocí al pastor y ha nacido una relación, se está cumpliendo algo con nosotros. Pudimos, recuerdo que, como él dijo, su hija tenía una situación y logramos con la dirección de Dios canalizarla, ¿verdad? Y de ahí ha nacido una amistad entre el pastor y yo, y una relación con esta iglesia, hoy con Cristo. Les quiero decir que estoy aquí, me siento aquí como en mi casa. Amén. Así que esta es mi casa. Les quiero decir de que de ahí el pastor, con todo lo que pasó, fue un día, se hacían los servicios en el Parque del Este, fui a hacer uno allá y él me dijo: pastor, diga qué hace usted, quién es usted. Y dije algo y después a los 2 días el Señor permitió que me diera un infarto. Y bueno, pero Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios me ha sustentado y he continuado. Dios me ha levantado. Yo creo que nada de lo que hacemos lo hacemos con nuestra propia fuerza, cuando nosotros le servimos a Él. Y bueno, ha continuado esta amistad. Yo quiero en una forma breve decirles también quiénes somos. Yo soy pastor penitenciario, otras veces lo he dicho aquí en la congregación, que le servimos a Dios en las cárceles, lugar donde nadie quiere ir, ¿verdad? Pero eso de ir a un lugar y servir no es decisión nuestra, es decisión de Dios. Dios es el que pone el sentir y el querer en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, aunque no es del agrado de nosotros, pues de Dios sí. Entonces Él nos ha mandado a esos lugares y le doy gracias a Dios porque si Dios te manda algo, Él te va a respaldar. Dios
no te va a mandar a hacer algo y después te va a abandonar. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Dios es sabio, y Dios sabe lo que Él hace. Así que hemos sentido la mano de Dios en medio del trabajo que realizamos en las cárceles. Yo les quiero decir que yo estoy trabajando hace un poco más de 20 años dentro de las cárceles, y he visto la mano de Dios. Hemos caminado con Él, hemos aprendido de los errores, de las situaciones, de las equivocaciones. Hemos crecido porque Dios es el que ha puesto el sentir y el deseo de hacer esto. Y Dios pone ese llamado que hay en uno, le podemos decir así, es una carga o es un dolor que existe en nosotros a favor de los privados de libertad y de su familia, o de cualquier ministerio que Dios nos llame. Estoy hablando específicamente donde Dios me ha llamado a servirle, ¿ves? Y eso es un dolor, una carga, y a medida que le servimos a Él y vemos la dirección de Él en nuestras vidas, podemos ver que Él nos respalda, y vamos entendiendo de que no somos nosotros, sino Él es el que hace. Nosotros solamente somos los instrumentos, los canales de Dios. Y una cosa que Dios me ha podido mostrar muy claramente es que nada de lo que nosotros hagamos o hacemos a favor del necesitado lo tenemos que anotar a nuestra cuenta. Todo eso va a la cuenta de Dios, porque Él es bueno, y Él es el que nos induce, y Él es el que derrama el amor, la misericordia hacia los necesitados. Bueno, y son muchísimas las cosas que yo quiero testificar de que hace Dios. Les quiero decir aquí también que, bueno, soy pastor penitenciario para la gloria de Dios, una figura que fue creada en el año 2005 por el Consejo Evangélico de Venezuela, el Ministerio Interior de Justicia. Les dije que ya lo he dicho antes, pero se lo quiero recordar de nuevo. Y fui pastor en la planta por muchos años, desde el año 2005 hasta que la planta salió de ese lugar, y me nombraron enseguida pastor de Rodeo 1. En la actualidad soy pastor de Rodeo 1. Pero bueno, hay una situación existente en lo penitenciario muy delicada, y hay muchos obstáculos para servir a Dios en esos lugares, habiendo tanta necesidad. Pero bueno, aquí en la región capital, después en otro momento, o cuando algún día les logre dar un taller de inducción, les explicaremos con detalle las razones y las situaciones que se están viviendo en el sistema penitenciario. Y no podemos entrar en la región capital porque no dejan entrar al pueblo de Dios en la región capital. Inclusive, algo bien delicado, hay cárceles aquí en la región capital donde no dejan entrar hombres. Así que el que tiene un hijo preso, un hermano preso, no lo puede visitar. Después les explicaremos con detalle la razón y por qué pasa eso. Lo otro es que no podemos, entonces muchos dicen, y muchos que están sirviéndole a Dios en las cárceles dicen, ahora ya no puedo entrar, me cerraron las puertas en la cárcel. No, yo creo lo que me dice Dios. Yo creo que si Dios abrió unas puertas en las cárceles, las puertas que abre Dios no las cierra nadie. Así lo dice Apocalipsis 3:8. Así que nosotros lo que hay es que creerle a Dios que Él ha abierto las puertas en las cárceles, que nosotros vamos a seguir trabajando, porque la oposición a que se la están haciendo no es a nosotros, ni a los presos, se la están haciendo a Dios. Y Dios es bueno y Dios es maravilloso. Así que nosotros hemos extendido brazos hacia las cárceles que todavía tienen régimen viejo. Más adelante le explicaremos eso también. ¿Qué régimen viejo? El sistema viejo. Las cárceles de San Juan de los Morros, la PGV, la Penitenciaría General de Venezuela, una cárcel que tiene más de 20.000 internos, con muchísimas necesidades, la mayoría de ellos jóvenes, viviendo de espaldas a Dios. Tocorón, una cárcel de mucho sufrimiento, una escuela de delincuencia para los hombres que están en esos lugares. Tocuyito y otras cárceles. Nosotros estamos extendiendo brazos hacia esas cárceles y hemos estado realizando un trabajo bien efectivo con el respaldo de nuestro Dios. También que les quiero informar, les estoy diciendo quiénes somos. ¿Qué hacemos? Bueno, llevamos la palabra de Dios, y el deseo nuestro es glorificar a Dios
llevar la palabra de Dios para que sea Dios el que transforme y cambie los corazones, sea Jesucristo que cambie y transforme los corazones del hombre. ¿Y cuál es la meta a seguir? Queremos alcanzar a los hombres para Cristo, y queremos que esos hombres y mujeres que están privados de libertad, un día que salgan a la calle puedan salir restaurados por la palabra de Dios, y que se puedan integrar a la sociedad, a la familia y a la iglesia como personas sanas. Ese es el deseo profundo que hay en el corazón de Dios, y ese es el que ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros como ministerio, como servidores de Dios en esos lugares. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llegar? Bueno, queremos que el reino de Dios se extienda, queremos que las cárceles se conviertan en lugares de restauración y no sigan siendo escuelas de delincuencia, o en el sistema nuevo, ausencia de Dios en el hombre que está privado de libertad. Muchas normas, muchas disciplinas, pero con un proyecto político más que humano, más que de misericordia y de amor, que es el que debe ser, ¿ves? Entonces, bueno, les digo que Dios me ha permitido vivir diferentes experiencias en la cárcel, antes y recientemente. Les digo que tengo un poco más de 20 años trabajando en las cárceles sin tomar vacaciones. Dios no me ha permitido que tome vacaciones porque trabajo constantemente, le sirvo a Dios constantemente en la cárcel. Y bueno, doy gracias a Dios también porque, aparte de tener el respaldo de Dios, tengo el respaldo de mi familia, mi esposa Elsie y mis hijos que están aquí presentes, mi hijo Douglas y José, que me respaldan en lo que estamos haciendo para Dios en las cárceles. Y un bello equipo, un bello grupo de hombres y mujeres que me sirven, que le sirven a Dios en las cárceles. De esta iglesia, tenemos miembros de esta iglesia que nos han visitado y nos siguen ayudando en las cárceles. Lely, Yushmari, Ismael Sánchez, son hombres que nos han ido a ayudar, y hermanas que nos han ido a ayudar a hacer el trabajo. Y aquí presente conmigo está la hermana Ingrid Castellano, la hermana Belki, la hermana de los Raines. Y les quiero decir de que yo soy un pastor con una membresía, gracias hermana, que Dios los bendiga, con una membresía bastante como diferente a otra. Esta membresía de esta iglesia, cada iglesia tiene sus miembros, ¿verdad que sí? Y se congregan los domingos, ¿verdad que sí? Y tienen sus actividades cada semana. Pero me dice, pastor, ¿iguales son sus miembros? Mis miembros son, primero, son miembros de diferentes iglesias. Mi membresía es interdenominacional, porque así como Lely es de la iglesia Hoy con Cristo, la hermana Ingrid es de la iglesia Armenia, y la hermana Lorraine es de otra iglesia, y cada uno de los miembros de la pastoral son de diferentes iglesias. Entonces, por eso no ven muchos aquí hoy acompañándome, porque tienen compromiso con sus pastores y con sus iglesias donde pertenecen, ¿verdad que sí? Pero sin embargo hay personas tan fieles como ellos que hoy le pidieron permiso a sus pastores para poder estar con nosotros. ¿Por qué? Porque las hermanas Lata, que aparte de acompañarnos en la labor penitenciaria, son adoradoras y tienen un CD. Las hermanas Lata, más adelante las van a conocer, y ellas glorifican a Dios a través de la alabanza. Y bueno, tenemos un grupo bien nutrido. Cuando vamos a la cárcel a veces vamos 50, 60, 40, porque nosotros tenemos una visión, la pastoral, como vamos de Rodeo 1, porque esta pastoral se crió y hay pastores en diferentes cárceles de Venezuela, o en todas las regiones donde hay cárcel hay un pastor penitenciario, con su equipo, pastores y pastores penitenciarios. Entonces, bueno, cada uno, Dios nos da y desarrollamos una visión a la región que trabajamos. Ok. Tenemos un grupo que estamos haciendo un trabajo. Por decir algo, quiero explicar una cosita muy pequeña, pero rápido. Cuando estábamos en la planta, ir de nuestro hogar aquí de Caracas, ir a la planta, media hora, 20 minutos. Muchos iban a pie porque vivían cerca y realizábamos un trabajo efectivo allá adentro, ¿verdad? Trabajábamos los días de no visita, lunes, martes, jueves y viernes. Hoy las cosas han cambiado. Hay
Ahí totalmente las cosas son diferentes. Los días de trabajo hábiles no nos dejan entrar a las cárceles. Y solamente podemos entrar un solo día, a un día de visita. ¿Y sabe dónde? A San Juan de los Morros. Cuando nos movemos de aquí de Caracas a San Juan de los Morros son 3 horas de viaje para allá y 3 horas para acá. Y tenemos que desarrollar un trabajo que sea efectivo, que nos dé resultados de bendición en la obra. Entonces, bueno, ¿qué les puedo explicar? Tenemos un operativo, el Buen Samaritano, hacemos 9 jornadas, un operativo que tiene 9 jornadas y las realizamos simultáneamente. Dios nos ha dado estrategia. Cuando nosotros vemos que tenemos necesidad de algo, buscamos la dirección de Dios y Él nos la da, y Él nos ayuda. Y estamos desarrollando ese operativo que hemos llamado, llegamos a las 10 de la mañana a la cárcel y debemos estar saliendo 4:30. Cuando salimos 4:30 ya debemos debido haber realizado todo el operativo. Llevamos barbería, primeros auxilios, adoración y alabanza, sociales, la palabra de Dios, teatro, todo eso tenemos que hacer. No podemos ir 2 personas, vamos a un grupo grande. Aparte de eso, metemos los tiempos en el tiempo, ¿entiendes? Porque es un tiempo de 10 a 4 de la tarde, 4:30, ¿cuántas horas? 6, 7 horas. Bueno, queremos desarrollar 9 jornadas. Tenemos deporte también. ¿Cómo las hacemos si no las hacemos simultáneas? Cuando llegamos allá, Dios nos ha dado la estrategia. Hemos preparado grupos con sus coordinadores, y cuando nos bajamos del bus y entramos a la cárcel, oramos por ellos y lo despedimos. Tú vas a afectar a la gente, tú vas a hacer primeros auxilios, evangelización, todo simultáneamente. 10 por aquí, 15 por aquí, 4 por allá. Leslie es testigo fiel de lo que estamos diciendo, lo que está diciendo yo de aquí. Y realizamos el trabajo y Dios se ha glorificado. Ha sido de gran bendición. Hay muchos testimonios, pero no me alcanzaría el tiempo para yo seguir hablando de tantos testimonios. Y les quiero decir que he venido aquí porque les quiero traer un mensaje de la palabra. Recuerdo que el pastor me dijo: pastor, le llamo para que me lleve un mensaje a la iglesia, pero me le hable de las cárceles. Amén. ¿Qué he visto yo en esta iglesia? He visto que es una iglesia misionera. A veces que escucho por ahí, esta iglesia va para los guaraos, esta iglesia sale a hacer evangelización en la zona. Entonces, esta es una iglesia trabajadora, una iglesia que no está sentada en la silla, sino que se levanta y sale de las 4 paredes a hacer el trabajo que Dios le ha encomendado. Amén. Entonces esta iglesia hay que apoyarla, y las iglesias todas hay que apoyarlas y orientarlas a que sigan haciendo el trabajo. Entonces Dios me dijo, le oré al Señor y le oré todos los días. Recuerdo que el 4 de abril me llamó el pastor y me dijo: pastor Douglas, quiero que me lleve un mensaje a la iglesia. Sí, estuvo orando y orando y orando, y el Señor me dijo: hay que hablarle a la iglesia de la oración, hay que hablarle de oración, de la comunión con Dios. Bueno, eso y después he venido aquí, después estuve aquí, hasta estuve en un taller con el pastor y amigo Néstor Blanco, y estuve presente donde recibimos un taller de la vida de oración. Y yo decía: ¿y ahora qué voy a hablar yo de oración? Mira, quédate tranquilo, me dijo el Señor, que hay mucho que hablar, hay mucho. Él habló de la vida de oración. Háblale tú de otra cosa, porque hay muchas cosas que la oración tiene, que necesita saber la iglesia de Cristo. Bueno, ahora cuando entremos en el tema, se van a dar cuenta qué fue lo que Dios me puso en mi corazón, para que lo podamos compartir. Pero antes, quiero mostrar una preocupación que Dios me puso en mi corazón antes de venir. Y yo escribí esto que dice así: ¿cómo vemos la inseguridad en la actualidad? ¿Cómo debemos enfrentarlas como iglesia? ¿Verdad? Porque sabemos, aquí yo escuché muchas palabras, me estaba alimentando. El pastor dijo: los que tienen hambre física, quédense tranquilos, porque el elemento espiritual fortalece más. Amén. Y yo dije: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y bueno, quiero decir rapidito un pequeño testimonio de lo que viene a pasar, porque yo voy a hablar algo. El tema que voy a desarrollar hoy tiene un título, se llama: sin comunión no hay victoria.
Y el tema es: la oración constante con fe es clave para la liberación. ¿Ok? Entonces yo dije, claro, el pastor Néstor habló de la vida de oración. Y eso es bien, porque eso edifica y le da una disciplina al creyente y a la iglesia para que camine en ese orden. Y eso es de bendición. Pero ahora, ¿cómo la vamos a aplicar en la vida de oración? ¿Qué vamos a hacer para que se cumpla? ¿Qué vamos a entender? Y en estos días hablo de la inseguridad y cómo debemos enfrentarla como iglesia y como creyentes, pues como pueblo de Dios. ¿Verdad que es preocupante la inseguridad en este país? ¿Verdad que estamos en muchas ocasiones, tenemos que estar encerrados hoy en la casa a las 8 de la noche porque nos da miedo salir? ¿Verdad que sí? Muchos en algunas partes viven enrejados con rejas porque la inseguridad es muy, muy fuerte. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Cómo podemos enfrentar eso? Bueno, vamos a enfrentarlo, pienso yo, orando, buscando como está buscando esta iglesia, ¿verdad? Buscando la dirección de Dios. Pero el testimonio es que ¿cómo se va a cumplir en nuestra vida? Dios me hizo saber también: predica lo que vives, lo que sientes, lo que te pasa. No sean puros conocimientos y puras verdades. Cuando te pellizcan, predica sobre el pellizco que te dieron, porque vas a tener autoridad de predicar sobre ese dolor que tienes. Les quiero decir, para que estén orando, porque esa es la misión: estén orando, iglesia, por nosotros. Les voy a decir, el día lunes salí. Yo vivo en una misión vivienda. Por cosas de la vida, yo creo que es un propósito de Dios. En el año 2010 me expropiaron, me quitaron mi negocio. Cuando me quitaron nuestro negocio, me hicieron un edificio de 12 pisos y me dieron un apartamento. Y allí vivo, en el piso 1 con mi familia. Pero me he dado cuenta, viviendo ahí, me respetan, me reconocen como pastor, como familia pastoral que tenemos. Pero hay una descomposición social en esos lugares que tenemos que orar mucho por ello. Ahí han trasladado la ignorancia, han trasladado a mucha gente que vive en sitios donde tuvieron mala formación y los han traído a estos lugares. Y hay una contaminación en esos lugares muy tremenda. Les voy a decir que el día lunes llegué a las 6 de la tarde y guardé mi camioneta Terio. Y cuando me levanté en la mañana para ir a llevar a mi esposa al médico, miré y mi camioneta no estaba. Y no la tengo asegurada porque no la había asegurado. Pero bueno, eso fue un dolor profundo para mi familia, para nosotros. Pero, y en medio de estas situaciones. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Saber que Él es el que nos sustenta y Él es el que nos alimenta en todo. Y que el único que está interesado en que nosotros nos apartemos del servicio de Dios y lo que hacemos para Dios es Satanás, el diablo, por estar vencido en el nombre de Jesús. Y le dije: Satanás, te vas a quedar con los crepos hechos, porque todos los compromisos que tengo los voy a cumplir con más ganas ahora, porque el Dios que yo creo es un Dios de poder. Tú me estás queriendo asustar para que yo no vaya, pero te equivocaste. Ni lo alto ni lo profundo, ni nada, ni los robos de los carros, ni las preocupaciones, ni las enfermedades, nada me va a apartar del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y he seguido. Bueno, y tengo muchos testimonios de las cosas que me han pasado, pero quiero dejar sentado con esto que nosotros tenemos que caminar con fe y clamar a Dios para que Dios nos dé fuerza para seguir adelante. ¿Y qué les pido? Debemos estar orando por la inseguridad que hay en este país. Aquí yo vi muchos motivos de oración y qué bueno es, porque esta iglesia está cumpliendo, está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Clamarle a Dios. Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas más ocultas y maravillosas que tú no conoces. Y dice Mateo 21, 22 que todo lo que pidamos creyendo en el nombre de Jesús Él nos lo va a dar. Así que Dios no es hombre para mentir. Dios es un Dios
que cumple sus promesas. Y Dios no, Él tiene el compromiso mayor que tiene Dios, lo tiene con su palabra. Él la cumple porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, bueno, hermano, como les dije antes, sin comunión no hay victoria. El tema que les traigo hoy, la oración constante con fe es clave para la liberación, y eso lo podemos ver. Yo quiero que busquen en su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, del 1 al 17. Pero vamos a pedir a nuestro Dios, vamos a poner delante de Dios este mensaje de la palabra, y que este mensaje llegue y pueda hacer efecto en nuestra vida, y que pueda ser de edificación y de bendición para la iglesia y para cada uno de nosotros como creyentes. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra a tu nombre, Padre. Ponemos, Padre, a cada una de las personas aquí delante de ti, Padre. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abran nuestras mentes espirituales, que abran nuestro corazón, y que esa palabra que hoy tú nos vas a dar sea para edificación, sea para bendición, sea para crecimiento, sea para glorificar y honrar el nombre tuyo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que hable y no yo, que seas tú el que se manifieste, que queremos ser solamente canales, instrumentos tuyos para llevar tu bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a ver, tienen capítulo 12 y verso 1 al 17 del libro de los Hechos. Bueno, yo lo voy a leer y me van a... En esta Biblia dice: Jacobo muerto y Pedro encarcelado. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Entregándolo a 4 grupos de cada uno, soldados de cada uno, para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entre los soldados puestos con 2 cadenas. Esa misma noche Pedro durmiendo, cuando él lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Mira, esto aquí me sorprende, como un hombre que está condenado a muerte y que le iban a quitar la cabeza, podía estar durmiendo. Él, como creyente, él estaba confiando en Dios, porque alguien está sentenciado a muerte y está durmiendo, es porque hay paz en él, ¿verdad? Pero no es la paz del hombre. La paz del hombre no produce eso. Tiene que haber paz de Dios en ese hombre para que él pudiera estar durmiendo cuando estaba sentenciado a muerte. Entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó. Quiere decir que seguía dormido. Llegó el ángel, se prendió la luz, una luz resplandeciente, y él seguía durmiendo. Estaba como cuando Jesús estaba en la barca, que todos estaban desesperados y él estaba en paz, ¿verdad que sí? Eso es lo que nos quiere decir aquí. Había la paz de Dios en ese hombre. A ver, esa misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Una luz resplandeció en la cárcel, y cuando Pedro al costado lo despertó, diciendo: levántate.
levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. La verdad, Pedro salió tras el ángel sin saber lo que el ángel hacía. Y el ángel hacía la realidad. Más bien pensaba que había una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Una particularidad que vi también en ese pasaje es que Dios hace lo que a Él le toca hacer, pero nosotros como creyentes, aún con la unción que tenía Pedro siendo apóstol, a Él le tocaba hacer lo que le toca a Él. A veces que en la iglesia o nosotros como creyentes queremos que sea Dios el que haga todo y nosotros quedarnos el brazo cruzado. Ese es un mensaje que debemos recibirlo nosotros y entenderlo muy claramente para saber que nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad delante de Dios y con nosotros mismos y con la obra. Librado de la mano de Dios y todo pueblo. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, estaba como dormido todavía. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Que le quitaran la cabeza a Pedro como se le había quitado a Jacobo. Porque el pueblo de Dios, el pueblo judío andaba equivocado. El pueblo judío no tenía misericordia ni amor. Él andaba en una de religiosidad, que no entendía lo que Dios hacía, ni entendía el amor de Dios. Al darse cuenta de esto, llegó a casa y el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. O sea, la iglesia estaba orando. Y Pedro fue liberado y Dios le mandó el ángel y Dios hizo el milagro. Porque la iglesia clamó, lo que está haciendo esta iglesia hoy en día. Está clamando y pidiendo cambios en esta nación. Está pidiendo cambios en el corazón del hombre. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia primitiva. Estaba orando y Dios le dio la respuesta. Pero mire lo que pasa. María, la madre, muchos estaban allí. Como dice, muchos. El 13, cuando Pedro llamó a la puerta. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta. Ahora verán, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, chica. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar y cuando y lo vieron, se quedaron atónitos, se sorprendieron. ¿Por qué nosotros tenemos que sorprendernos si nosotros estamos creyendo de que Dios nos va a dar una respuesta? Muchos oran y cuando ven la respuesta inmediata de Dios ni la ven ni la creen. ¿Entienden? El único obstáculo que tuvo Pedro para salir de la cárcel después, en ese momento, fue la puerta de sus amigos o sus hermanos para que le dejaran entrar en la casa. ¿Qué les parece? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que si pedimos debemos pedir con fe, creyendo y sabiendo que tenemos un Dios vivo que nos escucha en el nombre de Jesús y que nos da respuesta. Amén. Esa es una de las razones que tenemos que tener. ¿Qué más? Hace saber esto a Jacobo y a los demás hermanos, ok. Pero yo hice una reflexión sobre ese pasaje y se la voy a leer aquí. Este conflicto es un estudio respecto a la permanente confrontación con el mal. ¿Cuántos saben quién eran los Herodes? Yo les voy a explicar quién eran los Herodes. Hombres que eran instrumentos de Satanás, del diablo. Porque así como Dios tiene instrumentos de bendición, que somos nosotros sus hijos y que somos sus siervos, ¿verdad que sí?
el diablo también tiene sus siervos. Y los siervos del diablo hacen la maldad y hacen las cosas malas. Por eso es que Dios es claro y nos dice en Juan capítulo 10 y verso 10, en la primera y en la segunda parte, dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, en la primera parte. Pero Dios le da una cacheta y le dice, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuándo le da un aplauso al Espíritu Santo? ¿Qué es el protagonista de todo esto? Gloria a Dios. Eso tiene que ser bien fuerte, eso es para Cristo, eso es para Dios. Este conflicto es un estudio respecto a la permanente confrontación con el mal. Los Herodes simbolizan el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. ¿Cierto? Herodes el Grande había intentado matar a Jesús. Hemos leído las escrituras, en la escritura lo sabemos que fue así. Herodes el Grande. Su hijo mandó a matar a Juan el Bautista, lo decapitó. Y ahora su nieto decapitó a Jacobo y ahora tenía encarcelado a Pedro para darle muerte después de las Pascuas. Amén. Ese era de 3 generaciones de Herodes que venían en una persecución constante a la iglesia de Cristo. No crean que las épocas cambian. Hoy existen los Herodes de hoy en día. Existen el ataque de Satanás hacia la iglesia, porque la misión de Satanás es que la iglesia no ore, se aparte del camino de Dios. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que entender varias cosas. Pero vamos a continuar aquí. Su nieto decapitó a Jacobo y ahora tenía encarcelado a Pedro para darle muerte después de las Pascuas. Al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas, la iglesia sufría con él de rodillas en oración. Hora tras hora, los creyentes agonizaban en oración y cuando ya hicieron todo lo que podían hacer, Dios empezó a orar. De repente un ángel anestesió a los 16 guardias y se le soltaron las cadenas a Pedro. Pero ni Dios ni su ángel hicieron lo que Pedro podía hacer, que eso lo dije antes ya. Lo que Pedro tenía que hacer por sí mismo. El apóstol tuvo que ponerse sus ropas, sus sandalias y seguir al ángel. No hubo nada que estorbara la salida y las oraciones sinceras y perseverantes trajeron la liberación de Pedro. Es curioso, el único impedimento que encontró Pedro fue la puerta de entrada a la casa de sus amigos. Y es que aún aquellos que oran algunas veces lo ven y creen en la prontitud con que Dios cuando ellos oran. El propósito de este estudio, el deseo de Dios a través de este mensaje es que la iglesia pueda entender que la oración constante con fe es uno de los motores que mueve el corazón de Dios y cambia las cosas, transforma. Si la iglesia en esa época no ora por Pedro, a Pedro le quitan la cabeza. Así que entonces la oración constante con fe tiene respuesta de parte de Dios. Entonces usted no está perdiendo el tiempo si está orando constantemente y con fe para que Dios transforme las situaciones que hay en su vida, que hay en su iglesia, que hay en su trabajo, que hay en su hogar, en su mente, las confusiones. Dios transforma y cambia la vida. Dios transforma y cambia todas las cosas. Gracias a la oración de fe de la iglesia, Pedro fue libre de la prisión. Nosotros nos vamos a preguntar lo que le acabo de preguntar: ¿cuál es tu prisión? ¿Cuál es nuestra prisión? Conflictos en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu mente. Recuerda que la oración es un medio que podemos aplicar para mover el corazón de Dios. Yo dije antes que el pastor Néstor nos enseñó aquí que tenemos que tener una vida de oración, pero él hasta ahí, porque ese tema fue ahí. Ahora, ¿cómo aplicar esa vida de oración? ¿Cómo aplicar lo que nosotros aprendimos? Primero tenemos que entenderlo. ¿Sabe qué? Que el mundo espiritual no es un juego, es algo muy serio. Hay una fuerza que se manifiesta y que muchas veces nosotros creemos que no, o no nos damos cuenta. Nosotros tenemos que estar realmente convencidos de que hay un ataque de parte del diablo. Y eso lo podemos ver en que hay una parte en la Biblia, en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, donde nos habla de la armadura de Dios. Por ahí hay 4 versículos que a mí particularmente me llaman mucho la atención y son como
porciones bíblicas que tenemos que aplicar a nuestras vidas de oración, a nuestras vidas cuando nosotros somos creyentes fieles. Y bueno, si me sacan ahí y me la buscan, le digo Efesios 6, 10, creo que al 13, al 14 primero, y después Efesios 6, 18. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así algo dice Pedro. Todo estar firme, ¿verdad? Vestido con la coraza de justicia. Pero vamos al 18. El 18 es algo que debemos nosotros tomarlo con mucha seriedad. Y respecto al tema que estamos hablando hoy: orar en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que orar, tenemos que estarnos apoyando. Nosotros en el Ministerio Penitenciario tenemos un programa que se llama Voz de Libertad, y lo tenemos en Dinámica 1490 de 9 a 10 de la mañana, y estamos promocionando que tenemos un grupo de intercesores, y ahora vamos a hacer la lista de cuáles son los motivos de oración de la pastoral, y lo vamos a pasar a cada uno de los pastores. Al pastor Luis le vamos a pasar uno a cada uno de los pastores para que estén orando y nos estén cubriendo en oración, porque nosotros estamos constantemente desafiando al diablo cuando vamos a la cárcel. Amén. Entonces necesitamos que nos cubran en oración, y tenemos una cantidad de ancianas de la iglesia, porque no crean que ayudar en la labor penitenciaria es solamente ir a la cárcel. Hay muchas formas de apoyar. El pastor no va a la cárcel, pero el pastor es un baluarte de la obra penitenciaria, porque nos apoya, él nos da miembros de su iglesia, él nos apoya en diferentes formas. Esto que estoy haciendo yo aquí es un apoyo que viene de parte de Dios, pero Dios lo puso en su corazón, y él es un canal que Dios usa para que vengan las bendiciones para la obra. Un motorizado es importante en la labor penitenciaria. A veces necesitamos un motorizado para que lleve los mensajes, para que lleve las cosas. Hay otras personas que son necesarias porque aportan. Hay una persona que me dice: hermano, cuando vaya para la cárcel me llama porque le tengo 3 bultos así de ropa usada. Porque hay hombres que tienen necesidad de ropa y le llevamos. Un hermano me llamó estos días y me dijo: pastor, oí decir que usted tiene un operativo de barbería. Venga a pagar porque tengo 2 máquinas de afeitar. Y él no va para la cárcel, pero él está aportando a favor del trabajo penitenciario. Así que tenemos que estar muy claros en quiénes somos, qué hacemos y cómo funcionamos. ¿Entiendes? Así que no se ría: no, yo no voy a la cárcel porque da miedo. No importa, no vas a la cárcel porque Dios no te llamó a ir a la cárcel. Y este es nuestro ministerio. Pero aporta, ayuda, ora por los presos por lo menos. ¿Sabe por qué? Porque yo lo acabo de decir, en San Juan hay más de 20.000 internos, pero 18.000 son hombres de menos de 25 años, que están condenados a 20, a 25, a 30 años. ¿Sabe qué más hay en las cárceles? Indigencia. ¿Sabe por qué? Pastor, pero ¿por qué esa gente vive así? Ellos son los causantes, ellos son los que toman ellos toman la decisión de coger ese camino, ¿verdad? Pero ¿por qué esto los ayuda? Yo los ayudo porque ellos viven de espaldas a Dios. Yo no tengo que atacarlos a ellos, ninguno tenemos que atacarlos a ellos. Tenemos que atacar el pecado que hay en ellos, el pecado que hay que atacar, porque viven de espaldas a Dios. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 27:10, que aunque tu padre y tu madre me dejaren, aún con todo eso yo te recogeré. Nosotros tenemos que ir a recoger a esos hombres. ¿Cómo los vamos a recoger? Los vamos a recoger cuando les llevamos una palabra de esperanza, de amor, de que Dios transforme y cambia su vida, y hay testimonio. Yo tengo un hombre que hoy en día se congrega en Miré con el pastor Eleazar Varela, y fue un hombre que era un plan en la planta en el año 2003, en el año 2000. Ese hombre recibió a Cristo, empezó a caminar con Dios en la planta,
y no solamente se conformó con ser cristiano y aportar en la obra, sino que empezó a estudiar la misión Sucre, la misión Rivas, se graduó de bachiller, la misión Sucre, se graduó de abogado, y ahí está, salió y se casó, y está dando ejemplo de que Dios transforma y cambia la vida de los hombres cuando el hombre toma decisiones. Gloria a Dios. Cuando Dios obra y el hombre lo permite, suceden cosas, muchas cosas. Por eso que el trabajo que hacemos el Señor no es en vano. Dice el 1 Corintios 15:58, dice que está firme, sé constante, porque eso te da el crecimiento y te vas a dar de cuenta de que el trabajo que realizas para Dios no es en vano. Eso nos habla Dios en su palabra, así que Dios nos respalda. Nosotros no lo hacemos nada por nuestra cuenta, lo hace Dios, pero nosotros tenemos que caminar haciendo su voluntad. ¿Sabe cómo es la voluntad de Dios? Como dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Así que cuando Dios permitió que a mí me robaran la camioneta, yo tengo que amarrar mi corazón cuando me expropiaron una palabra que me dio un pastor en Romanos 8:28, y esa palabra me dice que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas que nos acontecen para bien, porque es con un propósito de Dios y de acuerdo con su llamado. Yo le voy a decir que quizás en el momento no entendemos, pero Dios tiene un propósito. Dios es un Dios de lo bueno, no es un Dios de lo malo. Cuando Dios permite algo en tu vida, Dios te va a respaldar, Dios te va a enseñar. Ahora, una de las cosas que yo me he venido preguntando desde el año 2010, y cómo entiendo lo que yo no entiendo, cómo entiendo lo que me ha pasado, que me expropiaron, que me robaron antes de eso, en el 2004 me robaron un carro, en el 2005 me robaron otro, ahora en el 15 me roban otro. ¿Y cómo entiendo todo eso? Lo entiendo y lo vamos a entender, y quiero dejarlo aquí porque Dios me lo ha hecho saber así. Yo lo creo así, lo quiero transmitir aquí. Nosotros vamos a entender el propósito que tiene Dios con lo que nos acontece cuando nosotros logramos caminar y buscar que el carácter de nosotros se parezca al carácter de Cristo. Y cuando el Padre ve que el Hijo es obediente y que el Hijo cumple, al Padre le place revelarle todo lo que Él quiere. A ti te pasó esto por esto, yo te permití esto por esto, te hacía falta para hacer esto. Dios nos va a revelar, pero nos va a revelar cuando nosotros, en el tiempo de Dios y de acuerdo con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Pero yo creo que es uno de los caminos de entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida cuando nos suceden situaciones difíciles. Me queda un poquito para todo, pero le quiero sacar el juguito a la naranja. Yo le quiero decir también, el mismo Dios que hizo el milagro librando a Pedro de la cárcel, es el mismo Dios de este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios antes, ahora y por los siglos. El Dios de hoy es un Dios eterno, un Dios sin variación de tiempo. Así que el mismo Dios que liberó a Pedro allá es el mismo Dios que está aquí, puede hacer el milagro en tu vida y en la mía. Y Él es el que está dirigiendo nuestros pasos, porque el mismo Dios es el eterno, Él es por los siglos de los siglos. El propósito de la oración no debe ser obtener lo que no queremos nosotros, sino llegar a conocer lo que Dios quiere que nosotros debamos hacer. Ese es el propósito de la oración. Y que nosotros solamente tenemos como un propósito de llegar y pedirle a Dios. Pedimos y pedimos. Sí, hay las reglas de oro. Pedir se te dará. Tocar se te abrirá. ¿Cuál es la otra? Son las reglas de oro. Y todas las pedimos en oración. Y dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos creyendo en el nombre de Jesús nos lo va a dar. ¿Está bien? Pero debemos estar entendidos que nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Que Dios nos bendice a flojo. Amén. Que muchos dicen, no, pero que no consigo trabajo. Pero ¿y dónde estaba? Pero me quedé durmiendo en mi casa. Hay otros tipos de oraciones. La oración
La oración constante con fe trae unos resultados, que es la que hemos estado hablando y lo que se produjo en Pedro, ¿verdad? Y les quiero decir también que, aparte de las oraciones, hay muchas disciplinas espirituales que funcionan. Yo les podría hablar en cualquier otro momento de lo que hizo Dios a través de la alabanza, cuando Pablo y Silas alabaron al Señor, que estaban presos, y se produjo un terremoto y causó ¿qué? Una laraca, y hubieron salvación y vida eterna para muchas personas. Hay una parte que dice en Hechos 16:31, ¿crees tú en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa? Entonces, bueno, podemos hablar. La primera, el ayuno y la oración, fue cuando enviaron el capítulo 13 a Pablo y a Bernabé al primer trabajo misionero. Así que hay muchos testimonios de las cosas maravillosas que hace Dios a través de las disciplinas espirituales. Así que nosotros como iglesia estamos llamados a caminar y a aplicar esas verdades en nuestra vida. Vamos, oraciones contestadas. Voy a decirlo de una forma rapidita, pastor. Oraciones contestadas son las que se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Y les voy a hablar rapidito de una oración contestada, la de Elías. En Santiago capítulo 5 y versos 17 y 18 dice que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, le oró a Dios para que no lloviese y dejó de llover por 3 años y 6 meses. Y enseguida, cuando volvió a orar, le pidió que lloviese de nuevo, y enseguida le contestó Dios y empezó a llover y hubo fruto en la tierra. Amén. ¿Qué otra oración contestada? Cornelio tuvo un encuentro con un ángel, o el ángel tuvo un encuentro con él. Es algo parecido a lo que le pasó a Pedro, pero el ángel le habló. También a Cornelio le dijo: mira, tus oraciones han sido escuchadas en los cielos, y tus limosnas, porque era un hombre piadoso. Porque lo que mueve el corazón de Dios es el amor de Él que hay en cada uno de nosotros. Amén. Esas son las oraciones contestadas. Y las oraciones contestadas llegan al Padre porque no tienen estorbo. Porque esas oraciones se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hay otras oraciones que quiero hablar rapidito de ellas. Las oraciones estorbadas. Te voy a hablar de esto porque aquí hay muchas damas y hay muchos hombres. Aquí hay muchos maridos y muchas esposas. Amén. Vamos a ver, ¿cuáles son las oraciones estorbadas? Las oraciones estorbadas son las que se hacen estando en pecado o fuera del orden de Dios. Hay una oración que puede ser contestada o puede ser no contestada, y eso está en 1 de Pedro capítulo 3 y verso 7, versículo 7. Y sabe que me dice: pastor, ¿por qué usted me va a hablar de los maridos y de las esposas? Bueno, ya le voy a hablar. El que está hablando hoy es Dios, no soy yo. Es Dios el que está hablando. Dios es el que le va a decir lo que Él me puso en mi corazón. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, le está diciendo al marido, que es donde se está dirigiendo específicamente el Señor, pero esto puede ser para todas las áreas. Le está diciendo al marido: mira, si tú tratas con amor a tu esposa, si la tratas como vaso más frágil, si tú la amas, si tú la comprendes, si tú la soportas, si tú le pides perdón cuando le falla, si tú la abrazas, si tú estás con ella, que si tú eres tu proveedor en todo, que tú eres todo para ella, esas oraciones van directas al cielo y las escucha el Padre, así como escuchó las de Elías y las de Cornelio. Pero te voy a decir una cosa, marido, si estás en pecado, si no perdonas a tu esposa, si la tratas mal, si la maltratas, las oraciones que le hagas al Padre van a ser estorbadas. Amén. Igual con las oraciones que son en pecado o que tienen duda. ¿Por qué? Yo le voy a decir lo que Dios me mostró y yo lo creo. No lo puedo demostrar ampliamente, ahorita en este momento ampliamente en la Biblia, pero yo sé que tiene apoyo. ¿Qué pasa? Cuando se reveló Satanás en el cielo, ¿qué hizo Satanás cuando se rebeló contra Dios? Se trajo ¿a qué? Las 3/4 partes de los ángeles y fueron con él, vinieron con él. ¿Dónde dice que nosotros tenemos la lucha? En Efesios. No es contra gobernadores, en las regiones celestes, en los aires, ¿verdad?
Entonces quiere decir que muchos demonios, yo creo así, están en los aires. Otros demonios operan como operaron en la vida del Gadareno, y entraron en él y después salieron, porque Jesús se los sacó. Ok, esos que están en el aire, ¿usted cree que las cosas de Satanás y los demonios tienen acceso a las cosas divinas o las cosas puras, las cosas limpias? No tienen acceso, no la pueden tocar, ¿verdad que no? Eso es cierto. Pero si las oraciones van camino al cielo, porque hay un trayecto, dice que las oraciones de Cornelio llegaron al cielo, a los oídos de Dios, y fueron escuchadas. Esas oraciones, cuando van en pecado, los demonios las toman, y esas no llegan. La otra oración que no llega es la oración cuando dice en Santiago 4:3: pedís y no sabéis pedir, porque pedís para tus deleites, pedís para tus cosas, y por eso esas oraciones no llegan, porque son oraciones egoístas, están en pecado. Las oraciones en pecado no llegan. Tenemos que estar claros que nosotros, como creyentes, como iglesia, debemos de vivir en santidad, guardándonos los mandamientos de Dios, siendo vasos puros y limpios delante de Dios, para que las respuestas puedan llegar. Amén. Gloria a Dios. Voy a terminar con esta pequeñita ilustración. La oración constante es un antídoto para los dardos del maligno. Cuando el más pequeño de los santos ora, el diablo sale corriendo. La preocupación principal del diablo es impedir la oración de los cristianos. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Ese es el trabajo. Sabe que él tiene que retroceder cuando nosotros ponemos las cosas en la mano de Dios, porque él no tiene acceso a las cosas de Dios. Bueno, hermano, quiero concluir con esto. Tenía otras cositas, pero bueno. Porque hay la forma de orar que hemos aprendido de este estudio y cómo aplicarlo. Primera de Tesalonicenses nos dice, Primera de Tesalonicenses 5 nos dice: orar sin cesar. Eso es una misión nuestra. Eso es algo que tenemos que hacer para poder mantener la vida de oración y poder aplicar el poder de Dios para vencer a Satanás y salir adelante en las luchas. Jeremías 33:1-3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él preso en el patio de una cárcel, diciendo, en el 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la verdad, que Dios nos va a responder si nosotros le clamamos a Él, porque Él es el que nos promete eso, y Dios no es falso para no cumplirlo. Si logró la iglesia primitiva, si la iglesia primitiva logró, si la iglesia primitiva logró que Pedro saliera en libertad a través de la oración, la iglesia de hoy debe alcanzarlo también con más efectividad, ya que tenemos muchas más herramientas hoy que en la época primitiva. Somos el mismo pueblo, somos el mismo hombre, somos los mismos creyentes, el mismo Dios. Estamos en una cultura diferente, en una época diferente, pero que nos favorece. Lo voy a decir claramente. Primero, cuando ellos estaban orando, el Espíritu Santo no había bajado a Pentecostés porque Jesús estaba vivo todavía. Entonces ellos todavía no había bajado el Espíritu Santo, ¿verdad, pastor? No había bajado a Pentecostés porque Jesús dijo que yo voy al Padre a preparar morada y le voy a enviar al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y vino en el Pentecostés. En la ley, en aquella época Dios se manifestaba a través de los profetas y el mensaje de Dios llegaba a través de ellos. Hoy en día el Espíritu Santo vive en casa de nosotros. Nosotros somos casa del Espíritu Santo. Tenemos acceso directo al Padre a través de Jesús. Amén. Y Efesios 5:27, ¿cuál es el propósito? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera una iglesia santa y sin mancha. Eso es lo que quiere Dios, que esta iglesia y todas las iglesias sean una iglesia pura y santa, que podamos hacer el trabajo de Dios. Amén. Bueno, hermano, quiero terminar ya con esto. Creo que Dios me ha permitido traer este mensaje porque me lo puso en mi corazón y Dios fue el que habló hoy aquí. Les quiero decir, si aquí hay alguien
alguna persona que no conoce a Cristo, podemos orar, hacer una confesión de fe para que él reciba a Cristo en su corazón. Y oramos. Si hay uno aquí, levante la mano, es suficiente. Si alguien no conoce a Cristo, levante la mano. Ven. Si no hay nadie, bueno, gloria a Dios. Pero estamos dispuestos a alcanzar a los que no conocen a Cristo. Amén. Y el otro llamado es los que deseen pertenecer a la pastoral, o deseen buscar un espacio en la pastoral, o deseen que nosotros oremos por ellos, pueden pasar adelante y nosotros podemos orar por ellos, pastor. El que se haya sentido identificado con este mensaje, el que haya llegado a su corazón esta palabra de fe, esta palabra que es necesaria en nuestras vidas como iglesia, que pasen, y aquí nosotros vamos a estar orando por ellos. Amén. Bueno, así que ha sido una bendición haber traído una palabra de parte de Dios a esta iglesia, para que esta iglesia cada día sea más fortalecida y cumpla la